gusto verte y también a nuestra audiencia un saludo muy afectuoso. Creo que continúa en México, por desgracia, hace ya una buena cantidad de años contando la crisis de los desaparecidos, Pablo, y creo que lo más relevante de ello es, desde luego, referirnos a las dos circunstancias, a la parte social, pero es inevitable el abordaje de los números. Si nosotros vemos, por lo menos del sexenio 2006 para acá, los desaparecidos contabilizados bajo la gestión Calderón, más de 121,000, más de 157,000 con el presidente Peña Nieto, con López Obrador, más de 197,000. Claro, cuando vemos la llegada del segundo turno del Obradorato con la actual titular de la jefatura del Estado, ahora dicen ellos que son 43,000. Nadie sabe cómo llegaron a esa cifra ni cómo en el tiempo se defiende esa numeralia. Pero también hay que decir, pero si hablamos que son 43,000, ponlos en un cajón y también, pero nadie lo explica. Pero también, si uno ve, seguimos en la numeralia, hay, de acuerdo con las cifras, que son cifras oficiales, del Servicio Médico Forense de las 32 entidades federativas, allí nada más en ese rubro hay 72,000 personas no identificadas. ¿Esos cómo les llamaremos? ¿Son o no son desaparecidos? Porque simplemente están fuera de la órbita de lo que llamamos, como ese muy buen libro lo dice, la condición humana. Pero más allá de eso, si nos quedamos también con su propia cifra, ¿qué significa eso? ¿A quiénes vamos así y a quiénes no a buscar? Cuando vemos los estudios más recientes que se supone la CNDH, la Comisión de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda, todos los organismos gestores para ese propósito están en manos precisamente no del Estado, sino del gobierno, y entonces, por tanto, hablando y haciendo a favor del gobierno, según denuncias de sus propios organismos de eso que llaman la sociedad civil. También hay que citar que ese informe que ha ido y venido, que ya es básicamente una crisis de narración, no una crisis de lo que debe ser de los desaparecidos en México, de Naciones Unidas, porque lo que dice en poquitas palabras en sus 84 recomendaciones quiere decir que no solamente son actores y agentes del Estado que se involucraron en esas desapariciones sistemáticas, sino que las toleraron. La palabra toleraron es muy importante en esas, reitero, 84 recomendaciones. Y creo también que uno de sus ángulos más relevantes, para ponerlo en contexto, simplemente del año 23 al año 25 han desaparecido 29,000 personas, y así si vemos cada rubro de la vida pública, Pablo, ni qué decir de la libertad de expresión, la libertad de prensa, donde nada más somos más inseguros. Incluso hay estudios, por ejemplo, estaba viendo el estudio de la Casa de la Libertad ayer por la noche, que hablaba que somos más inseguros incluso en términos de libertad de prensa y expresión que Pakistán, que ya es bastante decir. Y al respecto también queremos puntualizar que, en otras palabras, tenía una circunstancia muy llamada crisis, no solamente en este rubro, sino en todos los asesinatos que han ocurrido en el país, y que hoy los vemos involucrados en lo que llamó muy bien el barón de Humboldt, nos llamó así, no solamente el país surrealista, contradictorio, sino somos el país de la desigualdad, Pablo. Pues mira, de los números que estás diciendo, imagínate, ahorita que está tan de moda el mundial, ¿no? Si estamos hablando de 40,000 desaparecidos. 43,000 dice el gobierno. 43,000. Y estamos hablando de 70 y tantos mil no identificados, llenas el Estadio Azteca. Sí. Sí. Así de fácil, o sea, imagínate ver esa cantidad de personas. Y están no identificados, y eso es como dónde los ponemos, en qué cajón, porque tampoco nos han dicho. Claro, pero de todos modos llenas el Estadio Azteca, ¿sí? ¿no? Bueno, si identifican a la mitad de las personas que se encuentran desafortunadamente desaparecidas, llenas de O sea, es de ese tamaño el problema en el que estamos metidos con el asunto de las desapariciones. Es una crisis, claro, que involucra, ya hasta tenemos en la literatura, hace ya buen rato que existe la palabra los paraestados, que son esas formas de delincuencia organizada que de manera informal auxilian, aunque duela decirlo, auxilian al Estado, porque, reitero, son actores y agentes que hablan a nombre del Estado, y lo que es más, Pablo, que lo dijo en su informe el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, son tolerados por el Estado. Esa es la parte práctica que debiéramos armonizar entre un organismo multilateral y un gobierno del tamaño del Estado mexicano para que se pongan a trabajar, porque simplemente las cifras, me parece que ahí es buen punto el que lo pones, las cifras hablan por sí mismas. Es el país de mínimo, decirlo así, no de la crisis de la desaparición, sino también de la desigualdad.